Bueno, nosotros llegamos de Calera cuando yo tenía más o menos 14 años, porque mi papá murió muy joven de un infarto y mi mamá quedó viuda con 4 hijos. Nos trasladamos a Santiago porque mis hermanas iban a entrar a la universidad, entonces no podíamos estar divididos. Y llegamos aquí a Santiago, pues mi mamá compró una casa en María Iglesia con Montenegro, y ahí ya quedamos en un barrio que era netamente de empleados del Banco del Estado. Casi toda la gente que vivía en Montenegro y la gente que vivía en Aguirre Luco era funcionarios del Banco del Estado. Y entonces el Banco del Estado, como no había en esa época televisión ni nada, eran los grupos juveniles, arrendaba una casa en Aguirre Luco con Hernando Aguirre y para los hijos de los funcionarios del Banco del Estado, y que por supuesto ahí iban todos los que vivían en el barrio, independiente que fueran funcionarios, hijos de funcionarios o no. Y ese club juvenil, que era bastante organizado porque estaba a cargo de los visitadores sociales, ahí teníamos juegos durante la semana. Los días sábados eran los famosos bailes de rock and roll. En esa época el rock and roll era el que hacía furor. Estamos hablando de los años del 55, 56. En esa época llegó la cuarta compañía aquí a Echeñique, en un galpón que era su sala de máquina, y la cuarta prácticamente recién estábamos en proceso casi de formación, porque estamos hablando del año 55, 56, y la cuarta se había creado el año 52. En esa época Jorge Casas Cordero, fundador de la cuarta y prohombre de la cuarta, supo de este club y se fue y nos convenció que nos hiciéramos bomberos. La verdad que para nosotros los bomberos no teníamos la más mínima idea, y para nosotros fue un cambio en principio de sede social, de entre estar bailando en el club, fuimos a bailar a la cuarta, que en el fondo era un entablado que tenía encima de 2 piezas dentro de la sala de máquinas, y ese era todo el cuartel. Bueno, ahí en un lapso como un año entramos como 30, y con ellos los amigos, las pololas, las amigas. Entonces le dimos a la cuarta un carácter bien especial, porque la gente que había antiguo era mucho menos. Y para nosotros todo lo que decía Jorge Casas Cordero era ley. Y poco a poco nos fuimos integrándonos, informándonos de lo que eran ser los bomberos. Nos empezamos a dar cuenta que no todo lo que decía Jorge Casas Cordero era muy cuerdo, por algo le decían el loco Casas Cordero. Y un gran guía ahí nuestro fue Mario Alvear, que era toda la contraparte de Jorge Casas Cordero, porque Mario era todo reglamento, todo orden, Jorge era todo para echarle para adelante, reglamento poco lo respetaba. Y eran grandes discusiones dentro de la compañía, pero fuera eran íntimos amigos, se llevaban los niños al colegio, y eso fue una pauta que nos marcó bastante, en el sentido que uno puede tener discrepancias bomberiles, pero no por eso puede dejar de ser amigo de alguna persona. Y ese es el comienzo de mi ingreso a los bomberos. Como tú verás, no tiene nada de romántico, ni de salvar a la población, ni hacer un bien a la humanidad. Llegamos porque nos convencieron que era más entretenido ser bombero que estar en un club juvenil. Bueno, yo tuve una condición bien especial, porque a mí no me daban permiso de entrar a bomba. Entonces, el año 58, en esa época la mayoría era los 21 años, entonces debía tener permiso a los padres. El año 58, yo ingresé a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y como premio, mi mamá me aceptó que ingresara a la bomba. Yo estaba consciente de que esto de bombero voluntario es relativo. Uno es voluntario para entrar, pero adentro ya no es voluntario, tiene obligaciones. Luego yo hablé con la oficialidad de esa época, básicamente con Mario, que era capitán, y le dije que yo en el día era imposible
asistir a todos los actos, porque yo iba a estar en la Escuela de Ingeniería allá en Bochef, lejísimo de la comuna, no había los sistemas de comunicación que hay actual. Luego yo le proponía de que yo me ingresara a la guardia nocturna, y yo en la noche era bombero y en el día estudiaba ingeniería. Y así pasaron más o menos como 5 años que yo viví en la guardia nocturna. Tuve ahí indudablemente grandes incendios. Yo siempre he dicho que los bomberos se forjan en la guardia nocturna, porque ahí son las fuerzas de choque, y normalmente, sobre todo en la noche, llega poca gente, entonces hay que trabajar duro. Bueno, actualmente mi único cargo es ser director honorario, no tengo cargo de oficial general o oficial de compañía. Soy presidente de la unidad simbólica, que es la que, como ustedes saben, reúne a todos los voluntarios que tengan más de 45 años en el servicio. Pero sí, en la compañía fui teniente, fui tesorero, fui secretario, fui director varios años. Y después en el cuerpo fui secretario general y tesorero general, alternándonos varias veces, también durante bastantes años. En total tengo entendido que en el directorio como oficial general tengo como 15 o 16 años. Bueno, indudablemente que los cargos que más uno puede desarrollar cosas es ser director de compañía. A pesar de que en esa época no teníamos todas las regalías económicas que había ahora, pero tú puedes hacer cosas y ves que la compañía se van creciendo. Yo hice lo que hay actualmente como el casino de la Puerta, que lo hacíamos en base a bingos, que hacíamos básicamente en el Club Palestino. Y después, como secretario general, me tocó tratar de innovar en varias cosas. Yo establecí esto que todavía existe, afortunadamente, de las comunicaciones cada 15 días con las altas y bajas de los voluntarios, que era una cosa más o menos caída de caja, porque ya había empezado a ampliarse el número de compañías. Luego los pobres secretarios que tenían que enviar cartas a todas las compañías antes, cada vez que ingresaba un voluntario había que enviarle a todas las compañías más a la Secretaría General. Entonces cuando ya tenían 6 o 7 compañías, ya eran, más la Secretaría eran 7 cartas, y los calcos daban, en esa época no había la televisión, los computadores, no había la fotocopiadora, o sea, habían, pero el cuerpo no tenía. Entonces, y las compañías menos. Entonces, el pobre secretario de compañía tenía que hacer 2 o 3 veces la carta, porque los cálculos no daban para más allá de 3 copias. Entonces yo dije, es un absurdo. Lo lógico es que el secretario de compañía informa al secretario general y él envía a todas las compañías, para lo cual había que comprar una fotocopiadora, que al principio costó bastante, pero al final se hizo. Como secretario pusimos al día el registro del cuerpo, que no existía. Julio Hinojosa lo había empezado a hacer, desgraciadamente Julio murió y yo fui el sucesor de Julio Hinojosa. Y Julio había alcanzado a hacer unos 60%, nosotros con Marco lo completamos hasta esa fecha. Como secretario yo diría, toda la vida traté de modernizar el cuerpo, de innovar en cosas. La Cuarta en su época tuvo una cosa que fue preciosa, que poca gente la sabe. En esa época los grandes llamados nuestros eran los sitios eriazos, que todavía quedaban dentro de la comuna, que todavía no se construían, y ese sitio siempre tenía una casucha, que era el gallo que cuidaba el sitio o que se había tomado el sitio, por decir así. Cuando se quemaba el pasto, la casucha desaparecía, y con todo lo que había dentro. Entonces, el loco Casas Cordero, que tenía esa idea genial, le dijo, nosotros tenemos que reponerle la casa a este hombre. Entonces fue a hablar, en esa época era bomba árabe, y fue a hablar a la colonia árabe y les planteó la idea que si nosotros podíamos reponerle una mejora al tipo que se había quemado. Y los árabes dijeron, conforme, nosotros le financiamos cada casa que ustedes pongan. A su vez se fue a hablar al Hogar de Cristo y consiguió que las casas se la dieran a mitad de precio, porque era una obra social.
Luego, cada vez que instalábamos una casa, nos llegaban teóricamente 2 casas. Después, involucramos a las mujeres y algunas de otras. Por ejemplo, una que cooperó bastante fue la señora Alberto Valencia, y desgraciadamente que para descanso. Y ellas juntaron ropa, hacían colchonetas, juntaron cosas. Y había el papá de un voluntario de la Cuarta, el Yayo Pizarro, un tío, que tenía un camioncito, un 3/4. Entonces nosotros acumulábamos en la compañía casitas prefabricadas del Hogar de Cristo. Entonces se quemaba esto y nosotros nos quedábamos, limpiábamos el sitio. A todo esto habían ido a buscar a una casa a la Cuarta, llegamos, le armamos la casa y le dejamos ropa y todo. Tú comprendes, para un gallo que se le había perdido todo, que de repente que ya perdía toda la ilusión, y de repente de no tener su casa, que no era mejor de la que nosotros le poníamos, que le llegaron ropa, que llegaron utensilios de cocina, de loza. Mira, tuvimos editoriales en los diarios, el Mercurio nos hizo una tremenda entrevista, o sea, tú puedes buscar en la historia que los bomberos no solo apagaban, sino que a su vez reponían las casas que apagaban. Dime que no es bonito eso. Yo creo que lo que tienen que partir la base, primero empaparse de nuestros conceptos éticos y morales. Uno tiene que ser un bombero dentro y fuera, en lo privado, mantener una cierta honorabilidad, dijéramos. Después, yo creo que partan de la base que esto no es un club, esto es una organización en que hay responsabilidades, que el voluntariado se acabó del momento que lo aceptaron una compañía. Va a tener 10 años, normalmente es lo que pasa en todas las compañías antes que pasa a ser voluntario honorario, en que va a tener obligaciones. Y si él ingresó voluntariamente, también tiene que aceptar las obligaciones que se le impongan. Es decir, no se puede pretender que se llegue acá a pasarlo bien. Indudablemente, lo que se gana aquí es un ambiente honorable, disciplinado, correcto, en que puede encontrar grandes amigos. Ya todos sabemos que los bomberos no corren ni la política, ni la religión, ni las clases sociales. Luego, las amistades que tú puedas hacer en la bomba son realmente amistades, que no son por ningún otro interés. Indudablemente que con el correr de la trayectoria de uno que va teniendo encuentros en incendios, que de repente ha habido casos en que uno salva el pellejo de otro, entonces se van creando lazos que son buenos porque son realmente lazos de amistad. Entonces lo base es que ellos entiendan que vienen entre una institución que tiene ciertos principios éticos, morales, y que es una institución que por lo menos durante sus 10 primeros años va a tener una serie de obligaciones. Y eso hay que cumplir, y disciplinadamente.